Hola Clau, bienvenida a Growth y Vida. Gracias, Olga. Qué emoción estar acá. Sí, bueno, me hace mucha ilusión hablar contigo. Nosotras nos conocimos hace unos meses, realmente, en una cena. Ahora estamos en Fabric, en el coworking donde estoy grabando en todos los episodios. Y bueno, Clau es la primera persona que entrevisto que vive en Nueva York desde hace un montón de tiempo y tiene una historia muy, muy interesante. O sea, y yo quiero indagar porque te conozco, pero no te conozco tanto, así que creo que puede ser de mucha inspiración. Lo primero de todo, para quien no te conozca, ¿quién es Clau? ¿A qué te dedicas? Bueno, obviamente soy Clau Romero y soy estratega de marcas personales para mujeres que están en procesos de reinvención, para mujeres que quieren hacer las cosas distintas y están en busca de legado. ¿Y vives en Nueva York desde hace cuánto? Desde hace 15 años aproximadamente. Llegué acá bastante joven, como muchos inmigrantes. Soy peruana de nacimiento, entonces vine acá aproximadamente a los 22, 23 años y desde ahí empieza una historia bastante interesante que me lleva a estudiar acá, aprender el idioma y rápidamente comenzar a escalar en el mundo corporativo. En ese momento en mi vida yo sentía que estaba realmente atrasada en comparación con muchas otras personas, esa comparación que a veces sucede. Y entonces para mí la meta era asimilación, para mí la meta era obviamente financiera y entonces así es como iba al mundo corporativo. Decidí que tenía que estudiar algo rentable, me acuerdo buscar en Google, ¿qué es rentable? ¿Dónde trabajo? Contabilidad. Ingresé a la universidad y de la universidad fui reclutada de frente para Wall Street y comencé a trabajar en uno de los 10 mejores bancos del mundo y ahí empieza ese salto de fe, ¿no? Obviamente hubieron muchas cosas en el proceso, me tomó muchísimos años llegar a ese punto, pero fue ahí cuando me veo ahora sí con estabilidad financiera, con una carrera a seguir y luego de trabajar varios años es que decido dejarlo todo y ahí empieza esa nueva historia y ese salto de fe. Y antes de empezar ahí, tengo curiosidad por saber cómo es vivir ese mundo de Wall Street. Porque ahora te conozco y no te pega. O sea, no te pega porque yo he visto el otro lado, pero entiendo que también has estado ahí mucho tiempo. Totalmente, ha sido básicamente un proceso de descondicionamiento, el hecho de poder dejar atrás un mundo en el que yo salí con burnout, en el que vas a mil, en el que sí tienes estabilidad, en mi caso tenía estabilidad financiera, pero de cierta manera u otra estaba tan agotada que era de eso que me lo menciones. Yo siento que yo recién habré vivido 15 años en Nueva York, pero recién estoy disfrutando y conociendo la ciudad hace 6 años, que fue cuando renuncié aproximadamente, porque veía la ciudad de noche. Teníamos un horario yo trabajaba en el trading floor, así que teníamos un horario súper brutal, ¿no? Desde las 7 de la mañana, como máximo teníamos que estar ahí, que quiere decir mi día empezaba a 4:30, 5, tenía ya que estar en la mesa a partir de las 6:30, 7 y terminaba una jornada de 12 horas aproximadamente. Entonces, a la hora en que yo salía a disfrutar la ciudad, era de noche. Y Wall Street tampoco es una zona muy amigable, o sea, ni muy segura. Ostras. No, interesante que lo digas, porque Wall Street le llamamos a todos los bancos que trabajan dentro de ese rubro. Mi banco estaba estaba en Midtown, pero igual, si ya vives acá en Nueva York, sabes que Times Square tampoco es wow. No. Pero igual era ver eso, era ver pasar los veranos por la ventana muchas veces y mientras la mayoría de mis amigos, mis amistades pues salían a unas 6:30, 7, era yo tener que siempre ser la que llegaba tarde, me perdía muchas de esas cenas o muchos de esos eventos. Pero realmente no fue eso el punto que me hace irme. Realmente fue el hecho de comenzar a preguntarme, ya me probé como persona, como migrante, la definición de éxito anterior que tenía. ¿No? Mi definición de éxito anterior es, yo quiero hacer dinero para poder ser independiente, en todo sentido. Ok, check. ¿Qué más hay? Entonces, después de varios años, te comienzas a dar cuenta que la escalera corporativa siempre va a ser la misma, que ya sabes el juego de cierta manera y ahí vienen las preguntas realmente importantes. Si ya pude probarme esto, ya pude hacer esto, ¿qué más puedo hacer? Y en qué punto comienzo a crear un legado, que creo que esa palabra comenzó realmente a caminar mucho, a darle muchas vueltas a mi mente y dije, ok, en este momento no estoy construyendo ningún legado. En este momento sí, tengo un trabajo, me parece interesante porque es súper desafiante el ritmo al que vas, las metas a las que tienes que ir.
Y me enseñó muchísimo. Es más, gracias a ese trabajo yo puedo hacer el trabajo de cierta manera que hago hoy al nivel en que lo hago y haber escalado tan rápido en tan corto tiempo, porque son habilidades que te llevas. Entonces, nuevamente, nunca estás tarde, estás a tu propio ritmo y en tu propio camino. Pero ahí es cuando esta palabra, legado, comienza a hacer vueltas en mi cabeza y de cierta manera, soy sincera, me acuerdo mucho esta cena que tuve con varios amigos y la mayoría de mis amigos estaban, según yo, ¿verdad? Como haciendo cosas más potentes en el mundo, ¿no? Educación o ONGs, en fin. Y cuando me preguntaba, ¿y tú qué haces?, me avergonzaba muchas veces decir lo que hacía porque sentía que no tenía este propósito tan potente. Y ahí fue cuando me di cuenta, hey, yo quiero estar orgullosa de decir lo que hago. Yo quiero estar causando un impacto mucho más cercano o trascendente en la vida de las personas. Y ahí es donde comienza esa historia de, ok, sin embargo, soy súper lógica, súper mental, he hecho carrera de finanzas, contabilidad, entonces vengo de mucha mente y para mí era, ok, necesito un plan estratégico porque no puedo simplemente decir renuncio y me voy como en la película Pray and Love por el mundo. Y ahí comienza esta planificación para poder salir. Y una pregunta como súper directa, ¿no te frenaba el dinero? Porque ahí ya sabes que vas a tener una estabilidad económica y cuando te tiras a la piscina tú puedes tener un plan, pero la seguridad no la tiene. ¿No te asustaba esa parte? Me moría de miedo, pero te voy a ser súper sincera, no era la primera vez en mi vida que tenía que saltar al vacío. Salté al vacío cuando me divorcié por primera vez y me quedé también con las 2 maletas y de un salto salté al vacío. En este caso, cuando migré, también fue un gran salto para mí porque ya había cierta estabilidad, pero pues ya conocía, era un mundo que conocía. Así que dije, las mejores cosas han pasado cuando he saltado al vacío. Esta vez no es que esté empezando de cero. Esta vez tengo más de 30 años de vida y además dije, me hice esta pregunta, creo que también puede ayudar a muchas personas que estaban en ese proceso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Realmente, Claudia, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ok, lo peor que va a pasar es que me gaste los ahorros, que no funcione y que tenga que ir tocar la puerta a otro banco, que tal vez no sea los top 10 del mundo, pero va a ser otro banco. Ya tenía de cierta manera un respaldo, sabía que no es que me iba a quedar en la calle, que si tenía ese peor escenario, pues tampoco estaba terrible, ¿no? Qué afortunada de cierta manera o qué privilegio. Y fue así que decidí dar ese salto. Ahora, a mí me parece interesante la historia. Eso mismo que tú dices, yo estaba planeando y tenía un plan de 2 años para poder ahorrar lo suficiente como para poder sostenerme, certificarme en todo ese tiempo. Ahí es lo que siempre digo, el trabajo que tal vez en ese momento estás odiando o te estresa o no lo quieres es el que te está pagando los sueños. Y para mí era eso, era ir todos los días al banco, poner la mejor cara y realmente comenzar a cambiar mi actitud y agradecer que tenía ese trabajo, porque gracias a ese trabajo podía no solamente ahorrar para mi futuro en esa transición, sino comenzar a tomar certificaciones, cursos, buscar qué me movía, realmente cuál era mi propósito, porque hasta ese momento no lo sabía. Entonces pasan ese año aproximadamente y acá viene algo muy relacionado a tu pregunta. Yo siempre le llamo el demonio tentándote, porque yo me había puesto una fecha, pero cada año venía el bono, cada año venía el aumento, la promoción, y tú decías, no, pero ¿y si aguanto unos mesecitos más? Y pasa un suceso en mi vida súper fuerte que también me hace como decir, ok, ya no puedes seguir postergándolo, y fue el hecho de que a mi mamá le detectan cáncer terminal. Y en ese momento nos dijeron, tienes 4 meses o 3 meses de vida con tu mamá. Y para mí fue una decisión era súper blanco-negro. Era obviamente yo quiero estar los últimos 3 meses de vida de mi madre. Y fue darme cuenta que en ese momento tenía que rogar de cierta manera por tener esa libertad de tiempo. Y me acuerdo que fue como un detonante. Dije, yo nunca más quiero tener que rogarle a alguien para ver morir a mi madre o para poder hacer cosas que realmente son importantes. Entonces, libertad de tiempo, ahí me di cuenta, libertad para mí es un gran valor y es lo que rige en sí todo mi mundo. Libertad de tiempo, libertad financiera y libertad creativa de poder yo hacer y crear lo que realmente quiero crear en el mundo. Gracias a ese evento es que yo tomo esa decisión y digo, ok, llegamos a una fecha. Tuve, gracias a Dios, mis jefes eran muy, muy, muy buenos, muy acomodados y me ayudaron mucho en ese proceso.
Me puse una fecha, llegué a esa fecha, después que mi madre falleció, volví a trabajar unos meses más, cumplí esa fecha y dije adiós. Por más bonos y promociones que ya me tocaban, era como, no, este ya no es mi lugar y creo que siempre le digo a mis clientas muchas veces que están en esos procesos de transición, ponte una fecha o ponte un número, al que llegue primero. De lo contrario, va a ser esa decisión que sigas postergando y aunque no lo creas, cuando miras en retrospectiva te das cuenta, wow, lo hubiese podido hacer hasta antes. Y en ese momento, me estoy poniendo como en tu lugar en esa situación, ¿tenías algún tipo de contacto de, yo qué sé, personas emprendedoras? ¿Tenías algo de marca personal? O sea, ¿habías hecho un trabajo previo como un poco de pre-lanzamiento o fuiste de la nada en plan a montártelo? No sé. Me encanta esa palabra, montártelo. Fue un proceso y creo que tal vez esto ayude mucho. En mi caso fueron 2 años mientras estaba trabajando en los que yo hice mucha búsqueda, ¿no? En términos de, lo primero que me acuerdo que hice fue, certificación de lo que me gustaba en ese momento. Yo metí en ese momento mucho a espiritualidad, a temas holísticos, mucho porque estaba en burnout. Obviamente comencé a aprender meditación, me certifiqué como meditación, mindfulness, exploré muchas otras herramientas, coaching, en fin, como que dije y probando, ¿no? Como, ¿qué me gusta? Y en ese momento llega una herramienta muy específica en mi vida que se llama Human Design. En ese proceso de 2 años de búsqueda, te estoy hablando de 2016, 2017, cuando nadie hablaba de Human Design casi ni siquiera en inglés, porque igual sigue siendo medio confuso, ya lo voy a explicar en un ratito. Pero esa herramienta a nivel de desarrollo personal y energético me ayuda mucho a comprenderme a mí. Cuando salgo de esos 2 años, decido que yo necesitaba tomar vacaciones. Venía de 10 años de mi vida, de que había emigrado, en que no había nunca tomado vacaciones, que había estado siempre constantemente trabajando, estudiando, o en fin. Me tomó unos meses y justo adivina qué sucede, COVID. Entonces, yo tenía planeado irme de viaje. Ahora, gracias a Dios, no me fui de viaje porque siento que hubiese sabido. Pensaba irme a Bali, a Asia, pues así que meditando y según yo iba a hacer yoga y meditar, ¿no? Y es algo interesante que pasa mucho, justo lo estaba comentando con unas clientas. Mucha gente que sale en tal burnout o asqueada de cierta manera o hasta aquí del corporativo y de ese mundo, normalmente se va por todo lo contrario. Y luego pasa una etapa en la que ya te das cuenta que sí, qué lindo, aprendí todo esto. Algunas sí se quedan en eso porque es su verdadero llamado, pero muchas de ellas volvemos al mundo de la estrategia, al mundo de los negocios o algo por ahí que era totalmente distinto, pero ya hemos hecho las paces con ese mundo tóxico, esa overproductividad que teníamos antes. Entonces, a mí justo me toca ese periodo. Fue un periodo, como yo diría, de año y medio. Sucede COVID, obviamente no viajé a ningún lugar. O sea, lo pasaste aquí en... Lo pasé acá en Nueva York. ¿Y qué es lo que decido hacer en ese momento? Decido que sí, la industria digital en el 2020 era algo a lo que yo ya venía siguiendo a gente. Me acuerdo que ya había leído hace años Tim Ferriss, todas estas personas. Sabía que se podía, sin el modelo anglosajón se podía monetizar de esa manera. La primera decisión para mí fue a dónde quiero ir, a dónde quiero dar mi regalo al mundo. Es como yo le llamo lo que todos tenemos para dar. Y me doy cuenta que yo quiero, a pesar de que hablo perfecto inglés y me muevo en este mundo ya por años, quiero dar de vuelta a mi comunidad y a mis raíces. Y entonces, aquí viene tu primera pregunta. ¿Tenías contactos? No, porque yo había hecho una inmersión total al mundo americano para poder escalar en mi trabajo y para literalmente moverme en ese ambiente, que yo no tenía amistades, además de las que había dejado en Perú de chiquititud o del colegio, no tenía ninguna red de contactos en español. Y ahí me ves a mí tomando esta decisión de sí, voy a ir a emprender a Sudamérica online y me voy a ir a ese mercado. Ahora, había otra parte de mí estratégicamente que también sabía que lo que yo traía era aprendido, porque toda mi educación siempre ha sido en inglés desde la universidad. Era aprendido, obviamente, ahora en estas nuevas certificaciones en lo más top en inglés. Entonces, yo sentí que era también un gran diferenciador ingresar con estos nuevos conocimientos, así sean holísticos o de espiritualidad o de técnicas, a un mercado latino.
Entonces también ahí fue como que mi decisión completa y literalmente en esa época, en el 2020, empiezo de cero. O sea, ya tenía una cuenta de Instagram 2 años antes y yo la había abierto más que todo para aprender. O sea, lo usaba como experimento. Mi diario de me pongo esto, te cuento esto. Comencé a narrar mucho, a sentir muy cómoda con la cámara. Es como, si te das cuenta, ahora que miro en retrospectiva, yo ya iba haciendo skills, o sea, lentito, tácticas que yo tenía que aprender si yo me iba a desenvolver. Entonces cuando la gente dice, wow, pero monetizaste tan rápido. Hey, pero mira todos estos skills que yo aprendí antes. Y uno de esos fue cuando nos tocó cuarentena. Yo dije, ok, sí, voy a hacer espiritualidad. Es lo que yo pensaba que iba a enseñar o que me iba a monetizar. Pero dije, para poder monetizar eso, yo necesito aprender marketing digital. Me acuerdo que durante pandemia lo que aprendí fue, me metí a un curso, programa de marketing digital, 3-4 meses, súper intensivo, y eso es lo que aprendí. Aprendí lanzamientos, modelos de negocio digital, de Spanish, todo. Y de ahí, te juro que dije, wow, qué interesante este mundo, pero me comenzó a abrumar. Dije, ok, esto se ve súper intenso, esto se ve como, no sé si es lo que yo quiero, no sé si es a lo que voy. Y comencé literalmente, hice mi primer lanzamiento en el fines del 2020, habrá sido septiembre del 2020, el primer lanzamiento de frente tuvo $5,000, que fue como de no haber hecho nada por un año. Para mí fue como, ok, sí, acá hay evidencia que se puede hacer algo, pero al mismo tiempo fue muy desgastante, me acuerdo, ese primer lanzamiento, o el aprender a monetizar online, porque sentía que era un ritmo que tal vez del que yo venía ya asqueada. Y además de eso, ahí fue como comencé a darme cuenta las fórmulas de estas personas que les funcionan a ellos, a mí me pueden funcionar, pero me están costando sudor y lágrimas y mucho esfuerzo. Y ahí es donde comienza esta nueva búsqueda de cómo hacer las cosas distintas, cómo encontrar mi propio ritmo, mi propio camino. Entonces, en ese punto 2020, a fines de 2020 o 2021, todo ese año yo comienzo a monetizar todo el tema de meditación, círculos de mujeres, espiritualidad. Lo hablaba de cierta manera con negocios, porque siempre me ha gustado el tema de negocios. Creo como negocios más holísticos, y no desde la estrategia, sino desde ese punto de vista. Todo lo que pasa y diseño humano. Ahí es donde entra diseño humano. Vale, antes de entrar en diseño humano, quiero que entréis al perfil de Clau, I am Clau Romero, ¿no? Y veáis que es muy particular también porque no sigue a nadie, o sea, sigue a 0 personas. Entonces, para que veáis un poco que, por lo que decía, de que no todas las fórmulas de marketing sirven para todo el mundo, ella, por ejemplo, es que no sigue a nadie, casi no subes contenido, o sea, a ver, no subes como mucho, digo, reels, o sea, no eres la típica persona de un reel al día, 5 carruseles, ella trabaja mucho con stories. Entonces es como muy diferente, y a mí también me motiva el hecho de que haya otras maneras que no tengas que hacer 700 contenidos para vender una cosa. Entonces, quería decir eso, lo primero, así que os invito a seguirla y a comprobarlo. No creo que haya seguido a nadie cuando publiquemos esto. Creo que el mejor experimento que hice, ya en algún momento hablaremos de eso, pero claro, 2021 fue como esto de, yo siempre pienso, estás en esa etapa en tu negocio, especialmente cuando has salido del corporativo, es un gran cambio. 2020 fue el gran cambio de dejar de ser overproductiva y seguir ese ritmo, y es como también un duelo de identidad. Yo creo que ahí hablamos mucho de identidad en términos de cuando me preguntaban, ¿y ahora qué haces? Se me hace un nudo en la garganta. Sabía que ahora era como que súper transformador lo que hacía y como que tenía más, no sé, más propósito, pero me costaba contarlo, era toda esa transición. 2021 es que ya estaba monetizándolo, meses súper bajos y también súper como medianos, y ahí es donde yo decía, gracias que yo tengo un colchón, que me demoré 2 años en ahorrarlo, pero es ese colchón que me hacía crear, no desde la escasez, sino crear cosas que realmente yo me sentía satisfecha de poner al mundo y no estar corriendo, que a veces es algo que pasa muchísimo, porque es como, pero tengo que monetizar ya. 2021 me acuerdo que creo que ni siquiera llegué a los 20,000, pero estaba bien porque sentía que eran, y además acá estamos hablando, lo estoy viendo un mercado peruano, porque yo empecé con Perú, mis primeros contactos fueron a través de Instagram. O sea, literalmente comencé a mandar DMs, a comentar genuinamente, interesarnos por cuentas de personas en Perú, en Lima, que yo sintiera que fueran resonantes, y así poco a poco comencé a construir mi red uno a uno. Y desde el inicio también apliqué mucho eventos en vivo. Entonces, sí, es totalmente cierto. Yo
tengo una relación bastante interesante, una relación a mi manera con Instagram, que me ha funcionado muy bien. Sin embargo, no siento que Instagram es el único canal de visibilidad. Entonces, en mi caso, especialmente por ese mercado targeteado al que voy, me acuerdo que yo fui la primera que hizo un evento cuando recién nos permitían hacer eventos en Lima, Perú. Viajé, hice mi primer evento holístico, no gané ni un dólar, pero era un evento de visibilidad. Era un evento de reunir a esas personas que había hecho sus primeras conexiones online y verlas. Y luego comenzar a tener esas primeras clientas que en algún momento habían comprado durante ese año algo pequeño, una meditación, un círculo, y ver a esa persona y crearlo para ellos. Entonces, tener un plan de visibilidad es súper importante, que vaya más allá de redes sociales, ¿no? De poner todos los huevos en una sola canasta. Total. Y ahora quiero pasar a este tema de diseño humano que a mí me dejó fascinada. Esto para ti es muy común, pero no es tan conocido en mercado. En España yo no conozco a nadie que hable sobre esto. O sea, que hay una oportunidad muy heavy. Yo conocí el diseño humano en un evento aquí de Fabric un día antes, o sea, y un día después te vi a ti. De repente me meto en un evento y me dicen, me dan una URL y me dicen, tienes que poner tu fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y ya está, ¿no? Y hora de nacimiento, la ciudad. Bueno, como si fuese la carta astral. Y de repente me saca un perfil de cómo soy yo a nivel profesional según la astrología, ¿no? Un día después hablo con Clau y me pregunta, ¿tú eres, no me acuerdo si me dijiste, eres proyectora o eres generadora o no sé qué? Y yo en plan, ¿me estás hablando de Human Design? Es que lo descubrí ayer. Y resulta que ella es experta en diseño humano. Entonces quiero que nos expliques qué es el diseño humano y por qué, o sea, yo entiendo que es una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Pero ¿cómo le puede servir a una persona? Me encanta porque las coincidencias siempre pasan por algo. Yo empecé como analista de diseño humano desde el 2020 que me certifico a nivel personal. ¿Qué es el diseño humano? Es una síntesis de 6 herramientas distintas, entre ellas la astrología, ¿ok? Tenemos física cuántica, tenemos la cábala, en fin, todas estas ciencias antiguas y modernas se unen en un sistema y es por eso que es una de las herramientas más acertadas en términos de estrategias específicas. ¿Para qué? Para aprender a operar o a caminar o a moverte en el mundo sin tanta resistencia. Y siempre hago ese ejemplo. Imagínate que te compraste un refrigerador y vino con su manual de operaciones. Tu diseño humano es ese manual de operaciones con el que tú llegaste cuando naciste. Te muestra el potencial completo de lo que eres. Entonces, a nivel personal, sí, puedes sacar tu gráfico de diseño humano y energéticamente te va a mostrar no solamente la mejor manera de tomar decisiones, que es como que si hay una cosa por la que la deberías sacarlo porque te explica muy bien cómo conectar con tu intuición, pero también te ayuda a poder ver esas fortalezas o esos dones energéticos que tú tienes y que muchas veces por el condicionamiento, familia, colegio, experiencias de vida, lo hiciste chiquito o lo olvidaste por completo. Entonces, yo siento que es un mapa de ruta de reconocerte y volver a ti. Y tiene muchas aplicaciones. Entonces, cuando yo empecé, obviamente hacía muchas lecturas de diseño humano. Esa fue mi primera manera de comenzar a monetizar. Entonces, después de más de cientos de lecturas, como por 2 años, ¿qué es lo que pasa? Yo me comenzaba a dar mucha cuenta de que al yo tener al yo conocer mi diseño humano y vivir a través de mi diseño humano, yo soy proyectora, hay 5 tipos: proyectores, generadores, manifestadores, generadores manifestantes y reflectores, ¿ok? Y esos tipos son tipos de aura y cada uno es bastante específico, además de, esa es la punta del iceberg, distintas configuraciones, ¿ok? Al yo haber aprendido mi diseño, yo me di cuenta que después de haber tomado ese curso tóxico de marketing digital en el 2020, yo necesitaba encontrar mi propia manera de hacer las cosas. Y lo que a mí me reveló el diseño fue comenzar a decidir mejor de todas las 100.000 estrategias que existen, cuáles son las que realmente se adaptan a mí. Y ese poder de decisión fue algo que, es más, si hay a todas mis clientas les digo, la razón por la que me interesa que entiendas tu diseño es para que tú desde ahora puedas elegir mejor. Porque tú y yo sabemos que cualquier estrategia funciona. La diferencia es, ¿va a funcionar para ti? Es como tú la quieres hacer funcionar, va con tu personalidad, va con tu energía, va con tus fortalezas. Entonces,
Eso me ayudó muchísimo. Ahí fue cuando comienzo, a partir del 2022, en hacer este pequeño cambio en mi negocio y decir, después de tantas, de más de 200 lecturas de diseño a nivel personal, voy a comenzar a abrir espacios en los que ayudo a emprendedoras a hacer el match de cómo comunicas a través de tu diseño, cómo has venido a vender a través de tu diseño humano, cómo has venido a mostrarte al mundo, en fin, hasta a crear ofertas, qué tipos de ofertas son más alineadas según tu configuración energética o no. Y es en el 2022 donde comienzo ya a hacer hice esta transición, ¿no? De holístico o desarrollo personal y espiritual a nos vamos ya a negocios, pero negocios con diseño humano. Es en ese año donde también me doy cuenta, marca personal es algo que está saliendo muchísimo. Si yo me voy a dedicar a esto, yo necesito, especialmente después de esos 2 primeros años, con la gente con la que trabajo, no son empresas, son marcas personales, son mujeres que están vendiendo sus servicios y muchas veces no sabían cómo visibilizarse, no sabían cómo marketearse, literalmente ellas, no sus negocios. Y es ahí donde comienzo también a tomar certificaciones de personal brander para poder comenzar a unir esta intersección. Entonces, el diseño humano lo podemos usar. Tengo clientas que lo usan para nutrición, para crianza consciente de niños, como para negocios como lo uso yo y ahora marca personal. También por si a alguien le interesa este tema, bueno, ahora te voy a preguntar dónde lo puede hacer una persona, pero por ejemplo, te da visibilidad de cómo tomas las decisiones, en qué áreas, o sea, o qué áreas se te dan mejor en tu día a día, o como en qué momento eres más o sea, no momento del día, pero haciendo qué tareas eres más productivo. Entonces, a mí me pareció súper interesante. Tenemos pendiente analizar bien lo mío, pero yo, por ejemplo, me decía que mi manera de tomar decisiones es como con el estómago, como gut feeling. Y es verdad, o sea, yo tomo las decisiones en función de la vibe que me da, o sea, lo tengo como súper claro, aunque lo típico que no puedes explicar. Entonces, bueno, pues yo cuando vi eso me quedé flipando porque es que es tal cual. Entonces, bueno, pues es algo interesante. No sé si alguien quiere hacer esto. Yo no sé, esto ahora creo que lo haces de manera muy puntual, la lectura, pero si alguien quiere hacérselo, ¿cómo lo puede hacer? Puedes ir ahorita mismo a Google y poner My Human Design y normalmente te va a salir una página y hay muchísimas páginas ahorita. Colocas esos datos y te sale esa primera lectura. Definitivamente hay mucha información, o sea, ahorita en español todavía no tanta, pero en inglés hay mucha más información que había cuando yo empecé 2017, 2018. Entonces definitivamente sí puedes ir como viendo lo más importante. Ahora, yo sí recomiendo una lectura con un analista de diseño humano porque no entiendes nada, si no. Si no, es complicado. Sí, puedes ir a YouTube y tratar de parcharlo. Puedes decirle a ChatGPT, todavía comete muchos errores, créeme, porque yo lo uso muchísimo y hay que chequearlo, pero te puede dar ese primer download para que tú entiendas un poco. Sin embargo, ¿qué es la diferencia entre alguien que solamente te lee el diseño, que es básicamente teoría, a un analista, que lo que hacemos es ir a un problema específico o a una área específica en tu vida y traducir la información? Entonces, a través de este gráfico, tal vez yo te puedo decir, sí, tu centro, no sé qué, por ejemplo, creo que eres generadora, ¿correcto? Sí. Ella es generadora, entonces tus centros sacrales tienen energía ilimitada, y te puedo decir la teoría, pero luego otra cosa es analizarla en casos específicos de, pero ¿sabes qué? Si me estás diciendo que soy generadora, que tengo mucha energía, pero estoy en burnout. Qué interesante. ¿Cómo has llegado al burnout? Comenzamos a analizarlo desde tu gráfico, desde todas esas otras partes que alimentan esa información. Entonces, un analista definitivamente es mucho mejor que simplemente una persona que solo lee diseño humano, especialmente si es a nivel personal. Yo siento que es una herramienta que me hubiese encantado que tuviera mis padres cuando era una niña, porque en mi caso yo soy proyectora. Los proyectores somos el 20% de la población y por ejemplo, nosotros nos tienen que invitar a muchas cosas y obviamente hay distintos tipos de invitaciones y son para ciertas cosas específicas. Qué potente cuando tengo clientas que descubren que sus hijos son proyectores o manifestadores, peor, 10% de la población, donde poder saber su manual de operaciones antes de haberlos condicionado y poder tal vez darles más oportunidades, hablarles, ayudarlos a tomar decisiones de una manera distinta. Tengo clientas, por ejemplo, que a través de sus centros de dirección es muy importante, por ejemplo, el ambiente. Y desde niño es algo que puede ya comenzar a hacer que tu hijo o tu hija sepa exactamente cómo se siente en ciertos ambientes y comenzar a direccionarse en el mundo con mayor facilidad. Entonces, es una herramienta creo que
para los niños o como madre es súper importante, pero ya cuando somos adultos es interesante ver, porque yo te puedo sacar ahora el gráfico, pero yo siempre le digo a mi cliente, este es el potencial de lo que eres, acuérdate todo lo que he pasado en el que, como tú, hay cosas que ya llegamos grandes sabiéndolas a punta de experiencia y otras que dices, ¿dónde se quedó esto? Y para muchas es este proceso de reclamar ese don o una confirmación. Es muy bonito cuando es como una confirmación leerles su gráfico y empoderarlas, porque es una herramienta muy empoderadora. Es como, sí, si yo pensaba que, no sé, vamos a inventarnos, que soy buena hablando en público, este gráfico me recontraconfirma por qué, para qué y cómo. Y tu confianza hacia sí, ya Claro, sí, acá está el diseño humano. Entonces sí, es muy bonito trabajarlo. Me encanta. ¿Y cómo aplicaste esto? Porque al principio entiendo que estabas experimentando un poco con tus servicios, pero ¿cómo has llegado a donde estás ahora? Y bueno, ¿qué estás haciendo ahora también? Entonces nos quedamos en que comienzo a enfocarlo primero en mí, en elegir mejores herramientas de marketing, mejores técnicas, mejores maneras de comunicar. Y luego la transición se da porque yo misma hago un propio rebranding. Como que dije, ok, ya esto está funcionando a nivel de ayudar a empresarias, emprendedoras a usar su diseño humano, ya está funcionando esos servicios. Ok, para mí como Clau, me acuerdo que en ese momento mi cuenta tenía otro nombre, Creando con Clau creo que se llamaba. Y para mí fue como, ya me certifiqué como personal brander, ya he comenzado a hacer como ciertos trabajos con uniendo estas herramientas. Es momento yo misma de aplicar lo que he aprendido y hacer mi propio rebranding. Entonces, en el 2023 hago este rebranding en el que reclamo mi nombre. Y para mí fue como un acto muy simbólico de ya no soy Creando con Clau, como de cierta manera escondiéndome todavía, soy I am Clau Romero. O sea, yo soy Clau Romero y punto. Y ahí se va a quedar esa cuenta. Y ahí es donde yo misma comienzo a crear mi propio manual de marca energético o de branding o manual de marca, pero no solamente incluyendo las cosas tradicionales que alguien hace, sino toda la decodificación del human design para una marca personal. Y literalmente es un antes y un después en mi negocio. Ese 2023, después del rebranding, tripliqué literalmente mis ingresos y fue como, ok, es por acá. Obviamente traigo algo bastante innovador en el mercado, entonces sí sé que es bastante interesante el hecho de que mis estrategias tienen que ser un poco más distintas porque hay mucha educación de por medio o hay muchos términos de introducir la herramienta de una manera distinta, introducir esta nueva manera de hacer negocios realmente. Y esto fue 2023 y ya estás haciendo lo mismo porque yo en esa época no te seguía tanto. Y también otra pregunta, porque cuando una persona empieza a crear servicios para empresas o marcas, muchas veces, o sea, es muy complicado paquetizar. ¿Tú tenías claro el tipo de servicio que querías ofrecer o tipo de programa? O sea, ¿querías hacer lanzamientos de X semanas y ya está? ¿O querías hacer un acompañamiento más mensual? O sea, no sé cuál era tu plan y qué aprendizajes te ha dado. A través de estos 5 años emprendiendo en el mundo digital, he hecho de todo y he probado todo. Soy línea 3 en diseño humano. Ese es el arquetipo o el perfil de un experimentador. Literalmente mi negocio es mi laboratorio, pero me gusta tener y le llamo experimentos que están como, tú sabes, que tienen parámetros y luego los experimentos que ya están repetidos y que están bien. Entonces, he probado obviamente desde los unos a unos hasta vender paquetes en mis primeros años. Les digo acá un secreto, es más fácil vender literalmente. El mismo esfuerzo es vender un ticket de $2,000 a un ticket de 100, aunque no lo creas. Lo mismo vas a tener que comunicar, lo mismo vas a tener que hacer. Entonces yo empecé siempre high ticket. Para mí fue de frente de saber que yo iba a high ticket, yo no iba a low ticket porque yo sentía que ese no era el modelo específico para mí. ¿Cómo lo aprendí? En ese curso tóxico y marketing, entendí todos esos modelos a nivel de monetización. Y además luego ya yo lo mapeé con mi diseño humano y definitivamente en la capacidad energética que tengo y los dones específicos que tengo son muy en 1 a 1, muy en grupos de 15 máximo. Entonces es bastante exclusivo. Entonces, ¿qué he probado? He probado desde unos a unos hasta paquetes. Tuve una membresía espiritual que casi me muere también burnout luego porque era como
Me acuerdo, era un precio súper poquito. Yo creo que esa membresía me ayudó mucho a hacerme visible, a crear un nombre más que monetizarla. He probado eventos, pero durante todo ese transcurso también ya había comenzado a hacer lanzamientos digitales. Estos lanzamientos, ¿no? De tantas semanas y luego que cierras y abres los contenedores híbridos, ¿no? En términos de sesiones grabadas o tal vez en vivo. Y algo que yo ya siento que tengo muchísima experiencia y ahora ayudo muchísimo a mis clientas es en estrategia de lanzamientos. Entonces, básicamente, después de haber hecho más de 15 o 20 en este punto, sé muy bien qué funciona, qué no me funciona. Entonces, para mí lanzar en sí no es tan complicado y hay un blueprint, un sistema. Y sistematizar es algo que le agradezco al mundo corporativo porque desde el primer día yo sistematicé todo mi negocio. Entonces, todo el negocio. No, en Notion, digo. En Notion, sí. Notion desde Que no lo has mencionado, llevamos un rato hablando. Amamos Notion, he encontrado mi Notion bestie. Notion es una herramienta que nos encanta. Claro, y me acuerdo que ahí comencé a planificar, me acuerdo mis primeras clases cuando las estaba tomando. Sí, hasta mi primer curso. Dije, lo voy a hacer en Notion. 2020, ahí salió, ahí estaba en Notion todas aprendiendo y viendo los módulos. Pero, ¿qué más he probado? En ese momento es lanzamientos, Mastermind. Tengo ahorita un programa grupal, un Mastermind que está corriendo. Y hago mucho VIP Days presenciales, que es también algo que me caracterizó. Y ahí es donde te digo como el hecho de poder no poner todos los huevos en una misma canasta. A mí me encanta poder decir, sí, hay una parte que viene digital, pero a mí me gusta mucho el hora con hora, ir persona con persona. Siento que ocurren grandes transformaciones ahí. Entonces tengo también muchas sesiones intensivas cuando viajo a Perú mucho con empresas, pequeñas empresas o con individuos específicos. Sí, ayer hiciste una. Acá hay una en Nueva York, ya he sido de ellas. Me encantó, increíble, acá en Fabric. Sí, son súper potentes. Son 4 horas de inmersión a la vena y donde salimos con todo mapeado, con una claridad y una estrategia. Una cosa también que a mí me gusta de lo que haces y todo es que yo creo que priorizas mucho también tu claridad mental. Porque también yo es algo que pregunto cuando conozco a alguien así a nivel trabajo y un día me enseñaste un poco tu calendario por encima y me dijiste, no, es que los viernes todos los días no tengo, o sea, ningún viernes tengo reuniones y me voy a trabajar al Whitney Museum, que es un museo de aquí en Nueva York. Y tienes como muy organizado qué días tienes reuniones, qué días no. Y eso creo que es algo que mucha gente puede aprender, porque entiendo que eso es lo que tú también juegas con tu energía de cuándo puedes trabajar y cuándo no. Totalmente. Yo me manejo por ciclos y yo siempre digo, cada uno tiene que probar con sus propios ritmos. Eso de ay, es que mejor que mi calendario esté completamente vacío, yo siempre voy a pasito lento. Cada persona es distinta. Yo, por ejemplo, yo ya sé que yo voy full y luego, así como trabajo full, descanso full. Y creo que eso no sé si me viene de Wall Street. Es como work hard, play hard. Para mí es work hard, rest harder. Entonces, eso significa para mí... Si nos ponemos en fases, lo primero es que mi vida cada 3 meses, yo viajo a Perú. Una de las grandes razones por las que yo también decido emprender fue mirar a futuro. Ya no tengo a mi mamá, entonces mi papá vive en Perú y para mí era como, ok, yo necesito crear un negocio, una empresa, lo que sea, que me permita no solamente viajar a Perú para ver a mi padre, porque hay libertad online, pero luego dije, pero ¿por qué no? Que viajar a Perú sea una excusa porque mientras veo a mi padre también puedo manejar mi negocio de allá y puedo seguir haciéndolo crecer. Entonces mis eventos normalmente en vivo van mucho a ese mercado peruano o adyacentes, ¿no? Colombia, Chile, que están súper cerca en un vuelo. Entonces, cada 3 meses estoy viajando a Perú por 1 mes aproximadamente. Mi base sí es Nueva York, pero acá vienen un par de cosas. Ser completamente descarada, esa es mi palabra, con los límites que tienes. Y yo en este punto en el que estoy, tengo 40, me zurro en la noticia de regalar mi tiempo y de no respetar mis límites, porque yo sé que son súper importantes para el calibre de trabajo que yo hago. Entonces, uno de esos límites, por ejemplo, es que antes, y creo que eso me pasó en mi primer año, por tener a la clienta o por acomodarla, terminaba teniendo sesiones con el calendario de colores por todos días. ¿Y por qué? Porque decía, pues si las pongo solo en estos días, tal vez ellas no van a poder. O me decían, no, es que a mí no me sucede esto y no quería perder a la clienta.
Ahora literalmente los únicos días que yo tengo de sesiones 1-a-1 son los martes. Y desde el inicio ella sabe que si tú no vas a poder entrar un martes a la hora que yo te doy, sorry, no soy la mentora para ti. No, hasta ahora nadie me ha dicho no funciona ese martes, pero es también cómo te presentas a tu cliente y le dices, genial, podemos trabajar, los martes son los únicos días, hay distintos horarios, pero es el único día. Eso me ayudó mucho a enfocarme. Entonces, productividad es algo que me encanta. Me encanta mucho leerlo, pero aplicarlo. Y el hecho de poder bloquear mi día es algo muy importante. Entonces, martes son clientas, miércoles son programas en vivo normalmente. Ahora estoy ya terminando uno y he decidido que hay otro que solo son lunes y jueves. Entonces, eso normalmente me da miércoles y viernes completamente libres para mí, para ver y hacer el trabajo que realmente es el que mueve la aguja en los negocios, ¿no? Que es el hecho de diseñar los siguientes programas, diseñar el contenido, diseñar el material, diseñar el contenido también que sale en redes y todo eso. Y obviamente también contratar a líderes de inicio fue muy fundamental porque definitivamente sí, ya te venía de la lección aprendida de burnout en corporativo y dije en el punto del que yo sienta que estoy llegando a eso, para mí es un no negociable, mi paz mental. Entonces yo creo que eso es una de las cosas más importantes, bloqueo mucho mi tiempo y lo otro es, desde hace años yo sí no tengo notificaciones, o sea, y mis deep work son... Deep de verdad. Sí, es literal, o sea, mi esposo me encuentra y es como, nunca tienes esto. Yo nunca tengo mi celular con volumen, entonces para mí sí es irme y meterme y trabajar, lo que y luego ya viene el momento en que sí hay que responder clientas, que tengo que responder todos los días, pero son en bloques específicos de tiempo. Me he costado, pero con los años ahora es como algo normal. Y mis amigas ya saben, es como ya no responde hasta la noche. No, pero tú has educado así, entonces la gente lo acepta. Sí. Pero no es lo normal, en realidad, Sí. por desgracia. Sí. Sí. No, a mí me encanta todo eso porque yo necesito aprender. Poner límites es súper importante, yo lo sé, pero a mí todavía me cuesta con algunas cosas. Y lo del tema del móvil, también tuvimos una conversación hace poco porque, claro, ella no sigue a nadie en Instagram, entonces su para ti en realidad, o para ti, o como se llama en Instagram, no te sale el contenido de otras personas, no te salen stories de otras personas. No, entonces, claro, es una relación un poco rara. Es una relación rara porque yo decidí cerrar mi cuenta personal, o sea, literalmente, no es que la cerré, pero nunca más ingresé por años, porque yo sabía que no era factible en términos de tiempo y energía estar posteando en la cuenta personal y luego en mi cuenta de mi negocio. Entonces, para mí fue una gran división el hecho de que, y aquí viene lo otro, cuando yo creé mi cuenta en Instagram, yo estaba muy segura que esa iba a ser mi cuenta de negocio. Entonces yo veo mi cuenta de Instagram no para enterarme de la vida de mis amigos o de mi círculo más cercano, sino esa es mi cuenta donde yo ingreso como Clau. Es más, la gente más cercana a mi familia me llama Claudia, pero hasta yo me creé este abreviación de mi nombre. Es como yo entro a mi cuenta, soy Clau. Yo estoy con mis clientes, soy Clau. Me ayudó mucho a separar esas identidades. Entonces, sí, yo decidí no seguir a nadie hace casi un año, septiembre del año pasado, y fue una decisión como el siguiente nivel de estoy tan saturada de información, por más que tengo límites súper estrictos, la cantidad de información a la que estamos bombardeados, yo sentía que era demasiado y yo sentía que comenzó a afectar mi capacidad de creación, la manera en que escribía o los temas de los que hablaba, porque quieras o no, estás mirando o consumiendo lo que el vecindario digital también está consumiendo, especialmente si estás en un nicho bastante específico. Entonces yo decía, no quiero hacer lo mismo que la otra persona, no es porque me copie, no, es porque quieras o no estás hablando de las mismas temáticas. Sí, no te estás expresando creativamente. Exacto, porque hay mucha sobreinformación. Entonces no solamente era como demasiada información, sino era como quiero darme este respiro y realmente crear o hablar de cosas que realmente yo en ese momento estén pasando, no que estoy mirando porque están pasando en la industria. Esa fue una de las grandes razones. Y la otra también fue como un siguiente nivel de dejar atrás ese FOMO. Porque igual como tú, cuando tú estás metida en redes porque es tu trabajo y tienes que contestar mensajes de venta y tienes que subir cosas porque estás promocionando tus lanzamientos, quieres o no,
caemos en la comparación. Quieras o no, por ahí ese día te despertaste un poco con la autoestima media baja y es como, te afecta. Y te afecta, obviamente, porque somos humanos. Por más meditación y certificación de meditación y hasta breathwork, nada. Entonces yo dije, yo no necesito mirar. Yo lo que quiero, y también lo que me di cuenta es, yo quiero conscientemente cuando ingreso a mirar a mis amigas o a mis colegas de la industria, porque yo me acuerdo de ellas o pasó algo o han comentado mis cosas y conscientemente voy a su cuenta, hago clic y veo que están haciendo. Entro porque voy a hacer algo, no entro porque es Paul. Claro, y eso es lo que nos pasa a todos, que entramos a ver qué pasa y te vas. Pues que a ver, paró y se acabó una hora, así era antes. Entonces, ahora otro cambio grande es que yo tengo Instagram en mi laptop. O sea, sí lo tengo en mi celular, sí lo tengo ahí, pero en mi laptop es donde lo tengo abierto en mensajes para responder 1 o 2 veces al día, por ejemplo, cosas que estoy vendiendo o mandan un DM y mandan información. Entonces también no es que estoy mirando en la laptop lo que está pasando porque no me sale nada, me sale mi propio post, sino que lo tengo como tuviera un WhatsApp de mensajes para clientes y los tengo muy categorizados. Soy súper organizada en mi Instagram, categorizo todo y me acuerdo cuando te conocí que yo te dije, es muy raro porque tengo que disculparme con la gente y decirle, no es que no te quiera seguir. Yo te estoy guardando. Entonces lo que yo hago es categorizo, por ejemplo, conocí a alguien. ¿Y cómo lo etiquetas eso en Instagram? Claro, pues pongo guardadito y creo un folder. Por ejemplo, Fabric. Toda la gente que ahora conozco el Fabric, guardo la foto de esa persona. Ahí está Olga. Digo que me guardo de la resta. Entonces yo cuando me acuerdo, hay un evento en Fabric, aquí conocí. Voy a mi folder de Instagram. Ahí conocí a esta y esta persona. Tengo un folder de... tu agenda. Instagram es tu agenda y nos guardados. Sí, es mi agenda y también guardo mucho mentores online. O sea, tengo a 5 personas. También eso es otro consejo que les doy. Yo sé que tenemos muchos mentores digitales en distintas cosas, pero yo cada año decido, o cada 6 meses decido elegir 3 de los que sí voy a consumir, a los que sí me suscribo y leo todo. Y luego pasaban para mí, ya cumplieron su rol, cada vez por ahí me meto un programa de ellos o no, pero es como goodbye. ¿Por qué la necesidad de pensar que si es que vamos a consumir a los 30 que nos gustan, realmente no estás consumiendo nada? A consumir a profundidad, realmente el trabajo de una persona, ¿no? Y también darte cuenta en la profundidad que tanta coherencia existe con esa persona, porque eso es muy interesante también ya cuando te pones realmente a estudiarlos de cierta manera. Entonces, tengo también mi guardado de mentores digitales de esas 3 personas que voy. ¿Y quiénes son? Ahora es un secreto. Cada tanto cambian. Pero ahorita, por ejemplo, estoy siguiendo mucho a... estoy aprendiendo mucho storytelling con Dani Morales, que me encanta. Justo es una de mis invitadas a mi programa. Y obviamente tú estás yendo porque estoy amando lo de LinkedIn que me vas a enseñar y cómo vamos a trabajar juntos en eso. Por ejemplo, ayer es una, y tengo muchos mentores americanos. Entonces Mariela del Amor es otra mentora que estuve consumiendo todo el año pasado y ahora también estoy en su mastermind. Normalmente son personas con las que ya he invertido mentoría y es con... Sí, que ya lo tienes validado, ¿no? Sí, o cuando estoy viendo si es que voy a invertir en mentoría. Soy de invertir muchísimo en mentoría y creo que eso también ha ayudado muchísimo a escalar tan rápido esos 5 años, ¿no? Bueno, me está encantando todo lo que estás diciendo. Tengo una pregunta que es, has visto a muchas emprendedoras, muchas mujeres sobre todo, ¿qué problema ves? ¿Qué problema ves en ellas a la hora de emprender o a la hora de lanzarse y cómo lo solucionan? O sea, ¿cuál es el problema común? No sé si existe. Hay muchísimos, pero hay uno que normalmente, especialmente si estás en esa fase inicial en la que, tal vez no estás haciendo trabajo corporativo, tal vez vienes de otra empresa, de otro trabajo, de tu casa o recién te has graduado de la universidad, y estás queriendo lanzarte al mundo digital. El primer obstáculo que veo, especialmente de personas que ya tenían otros trabajos, y que ya eran buenos en esos otros trabajos, perfeccionismo, de pensar que tienen que tener todo perfecto, ¿no? Entonces, no necesitas tener todo perfecto, necesitas en el momento encontrar claridad. O sea, eso es que quiero tener todas las piezas, toda la estrategia, todo no va a suceder. Ten las primeras piezas y luego comiénzate a mover y ahí es donde tú realmente vas a comenzar a tener claridad de hacia dónde te vas a ir direccionando, qué vas a ir haciendo. Entonces, hay muchas mujeres que me dicen, no, es que cuando termine la Certi, yo recién voy a lanzar mi negocio de coaching o lo que sea. Y es como, ¿qué no hubiese dado yo si es que hubiese tal vez
comenzado a narrar mucho más mi camino mientras me estaba certificando. Porque lo que ellos no saben es que después que terminaron la certi es como aprender nuevamente a cómo ser emprendedora. Porque que tú termines la certi no significa que tú sepas ser emprendedora o monetizar o vender un negocio digital. No, y que cuando estás creando tu marca personal, yo siempre digo que tu peor vídeo va a ser el primero. Entonces, cuanto antes lo hagas mejor, porque ya te lo quitas. Sin embargo, si te esperas a acabar el curso para subir el primer vídeo, es que has perdido un mes que podrías haber hecho de experimentos. No, y que podrías haber estado contando tu historia y dando, porque que es otra cosa, que todas piensan que tienes que estar 20 pasos más adelante que tu cliente. No, al inicio basta que tú estés 5 pasos más adelante, tú ya tienes mucho para comunicar y mucho para dar de valor a esas otras personas. Entonces, es como el mejor momento fue ayer, pero bueno, es ahora. No es mañana, no es cuando termines la certi, comienza a crear tu marca personal. Tu marca personal realmente es contar la historia de quién eres, es mostrar de qué es lo que quieres dar al mundo, es todo ese universo completo que tú decides cómo lo vas a comunicar. Y aprender ese proceso toma tiempo. Entonces, yo agradezco a la Claudia del 2017-18 que abrió su cuetita de Instagram hablando en español, porque me acuerdo que también era este gran deseo de comenzar a hablar en español, porque pues no tenía ni una amiga hispana, entonces ya te imaginarás, uno extraña su lengua. Y me acuerdo que Instagram al inicio fue ese diario de narrar. Y fue interesante porque cuando yo llego a ofrecer mi primer servicio, no es que yo abrí mi cuenta y lo ofrecí. Yo venía de 3 años a haber contado de historia, que me iba a trabajar al banco, posteaba mis outfits de trabajo y por ahí lo que le pasó a mi mamá y posteé todo ese proceso y lo conversé. Entonces ya para mí, cuando tocó el momento de vender, yo ya te hablaba en la cámara sin ningún problema porque hasta había contado todo este proceso tan duro y ya había pasteurizado eso de cierta manera. Entonces, ahí también viene esa parte de tú, sí, hay cosas que están de moda como los Reels o ahorita los Series o lo que sea, pero hay algo que es importante, que tienes que reconocer en qué eres buena y redoblar la apuesta en eso. Entonces yo me di cuenta, por ejemplo, para mí en ese momento yo era muy buena haciendo stories y yo soy uno de esos casos que te ha vendido todos los años a través de historias. Yo mastericé el arte de vender a través de historias, de hacer historias y eso es lo que vende en mi negocio. Ahora recién que tengo el Osmo, que ella me ha enumerado y sigo influenciada por Olga. Es como, ok, ¿cómo cuento historias con esta nueva camarita? Es como estoy practicando y me siento una bebé. Pero masteriza algo primero. No trates de irte a stories, reels, posts, porque va a ser un mundo. Piensa en cuál es el que se siente mejor para ti, cuál es el que te sale mejor y masterícelo. Yo también pienso que, por ejemplo, si te sientes más cómodo hablando a cámara, pues igual es vídeo, pero igual no hace falta estar todo el rato hablando y puedes escribir en LinkedIn, por ejemplo, o no lo sé, o un podcast hablando sin que se te vea. O sea, ya cada uno que descubra un poco su lugar. Y nada, bueno, yo la verdad es que alucinando, creo que hemos aprendido un montón. Si te parece, vamos a pasar a las preguntas rápidas que tengo aquí. Ay, qué mierda. Porque hay muchas cosas, pero a ver, nada, son muy fáciles. La primera es muy fácil. Tiempo de uso del móvil. Aproximadamente diario 4 horas. Ostras, es bastante. Sí, uso mucho ChatGPT y hablo mucho. Entonces, por teléfono. No, le hablo más a ChatGPT todas las mañanas, unos 20 minutos, descargo todo lo que está en mi mente y además de eso estoy con el móvil hablando exactamente como si fuera mi asistente digital. Entonces sí sé que bastante viene ahí porque no es lo mismo en la laptop. Y lo tienes entrenado, entiendo, en todo eso. Claro, sí, para mí ha sido, por ejemplo, el hecho de poder comenzar a hacer newsletters. Por ejemplo, estoy caminando mi media hora de caminata en el parque, estoy con ChatGPT hablándole toda esta idea y plum, luego viendo, ordenando, todo es verbal. Me he dado cuenta que soy me gusta mucho verbalizar y es así como salen literalmente todas mis piezas, mis programas, entonces sí. O sea que ChatGPT es tu app número 1 de uso. Ahorita sí. Muy fuerte. Podcast favorito. Si es que escuchas, no lo sé si... Me encanta Gary Vee. Consumo todo lo de Gary Vee, es otro proyector. ¿Y sabes por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Lo ha dicho? Sí, lo ha dicho y está en redes, en línea. Pero lo más interesante es que me encanta la energía que tiene cada mañana, así que lo pongo. Y mi app de astrología también. ¿Cuál es? Chani App. Vale.
la veo americana. ¿Café favorito de New York City? Blue Bottle, me parece que es Son japoneses, creo. Creo que sí, pero me parece muy bueno. Sí, ¿qué habilidad crees que es 100% necesaria para levantar tu negocio, si tuvieses que elegir una? Para levantar. ¿A qué te refieres? Digo, para crear tu negocio, para que exista. Qué difícil, qué habilidad, es 100%. Servicio. Yo creo que tienes que tener esta capacidad de realmente querer servir a la gente, porque de lo contrario no vas a poder sostenerlo. Si no tienes esta capacidad de servicio, si solo lo haces por dinero, créeme que esa ruta está bastante complicada. Tienes que tener este amor por lo que haces, este servicio de, a pesar de los días más difíciles, hay algo más grande, más allá de. Interesante. Y si pudieses cambiarte por una persona un día, ¿por quién te cambiarías? Vivir la vida de otra persona. Vivir la vida de otra persona. De cualquier verse. Me quiero morir. ¿De quién podría ser? Aquí estoy siguiendo últimamente y me parece interesante. No es fácil. ¿Sabes qué? Me encantaría ser Trump por un día para ver qué está haciendo. Si de algo maten así. ¿Qué hace ese hombre? Me encantaría ver ese mundo de Sudáfrica. Muy buena. Oye, Clau, pues súper interesante. Si alguien quiere trabajar contigo o ponerse en contacto contigo, ahora mismo no sé si tienes algún tipo, porque creo que estás cerrando plazas, pero creo que cuando esto salga ya lo habrás cerrado. Entonces no sé si alguien quiere trabajar contigo o escribirte. Mi cuenta de Instagram, ahí es donde mis mensajes siempre están abiertos. Ahí Clau Romero, ahí me pueden encontrar. Y si hay diferentes maneras de trabajar conmigo, ahorita no hay programa, pero siempre tengo abiertos los VIP Days en Lima o New York, o también los tenemos intensivos online. Y además de eso, obviamente, los paquetes de mentorías de 6 meses. Súper, pues muchísimas gracias. Me encanta la charla. Gracias a ti, qué lindo. Sí, y nada, nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado.